buenas tardes a todas y todos quienes se han conectado a esta quinta sesión de este curso de perspectiva, donde hemos estado revisando una serie de herramientas, una serie de ejemplos muy ilustrativos para nuestra realidad y también, como ya lo hemos visto en otras sesiones, muy dúctiles a lo que nosotros también vamos viviendo. Son herramientas muy aplicables, sobre todo al sector comercio, que es lo que nos convoca en esta oportunidad, servicios también y turismo, sobre todo en su proyección post-pandemia. Hoy, como todos los martes, nos encontramos junto con Javier Medina desde Cali. Está hoy día en Cali, Javier, te entiendo, ¿cierto? Pero de ahí te vas virtualmente a Perú, entiendo, en un ratito más, ¿cierto? Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, hoy ha sido, hola Ariel, muchas gracias. Hoy ha sido un día rarísimo porque a las 7 estábamos con la Red Colombiana de Prospectiva, que tenemos un curso como para 65 profesores y directores de grados de todo el país. A las 10 tuvimos el conversatorio sobre en el ILPES en Santiago. Hoy estuve en Santiago un rato. Después terminamos a las 12, ahora con ustedes y sigo para Lima. Así que voy a quedar muy cansado esta noche. Tenemos un tema con la Universidad Nacional de Ingeniería. Les voy a mandar las 12 sesiones de CEPAL y de la UNI por si quieren verlas, porque el de la UNI es muy interesante. La Universidad Nacional de Ingeniería está trabajando sobre la tercera misión, que ustedes saben que es precisamente la conexión pues, de la universidad con su entorno. Y el conversatorio de hoy con CEPAL fue sobre el tema de perspectiva territorial, participación, élites y poder. Estuvo pues bastante chévere. Bueno, entonces, ¿qué les he preparado para hoy? Un poco, don Ariel me había pedido que habláramos sobre análisis estructural, pero yo creo que antes de que entren al análisis estructural, es muy importante entender algo que tiene que ver con cómo trabajamos nosotros las tendencias y estos marcos teóricos. Entonces, hemos preparado un caso sobre energía y pues en un momento le vamos a pedir a Ariel que chilenice el tema del sector para energía. Y bueno, creo que va a ser de su interés. Entonces, por favor, me cuentan si está bien en la pantalla. ¿Se ve? Se ve perfecto, se ve muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es mostrarles cómo es una metodología básica para el análisis, para la anticipación de futuros. O sea, vamos a mirar tendencias en energía, pero más que el contenido en sí en energía, yo lo que les quiero mostrar es el cómo se trabaja. ¿Vale? Y si tenemos suerte y terminamos a tiempo, miramos tendencias y escenarios globales de la energía más en detalle. Entonces, el primer punto que tiene que ver con la metodología, pues vamos a repasar algo que mostramos el otro día y es pues la necesidad de ver simultáneamente en tres capas los cambios sociales. El medio ambiente externo, que está afuera, que tiene que ver con las tendencias políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales y científicas tecnológicas a nivel global y nacional. Lo otro, que sería el sector propiamente de la energía y ya las organizaciones puras y duras, ¿cierto? Propiamente dichas, que pueden ser la Universidad de Biobío, las empresas, la comunidad, etc. Entonces, la gran dificultad siempre está en que muchas veces nos centramos en el sector y no vemos la influencia de afuera hacia adentro del sector. Entonces, lo que vamos a ver es precisamente tanto tendencias del sector como de afuera hacia adentro del sector, que es la interacción más interesante para todos. Entonces recuerden que lo que vamos a hacer es un análisis dinámico, donde vamos a tratar de ver en el tiempo y en el espacio un tema que es cada vez más complejo y que tiene más incertidumbre, y vamos a poner la energía en el centro, como si fuera una cebolla, y vamos a mirar todas las capas de afuera, ¿cierto? Y vamos a pelar las capas de la cebolla para ir desgranando un poco la mazorca, como decimos, para ir viendo cómo llegamos pues al meollo de la transformación del sector de la energía en su contexto. Eso significa también un análisis multidimensional, que son dos de las características inherentes a los temas de la prospectiva. Ahora,
El macroambiente, como les dije, no busca tanto listar drivers o factores de cambio por sí, porque los listados pueden ser enormes, sino tratar de entender aquellos que pueden influir significativamente, que pueden tener un peso significativo sobre el cambio del modelo de negocio y la estrategia de los sectores y las organizaciones. Entonces, pues digamos, muchos son los drivers o factores de cambio llamados, pero pocos son los elegidos. Los elegidos son aquellos que realmente incidan, ¿cierto? O contribuyan a darle forma a nuevos modelos de negocio. Ese va a ser el criterio cuando estemos repasando, pues, los temas políticos, económicos, sociales, etcétera. Ahora bien, repasemos, pues, que el sector, en este caso, cuando hablemos de la industria de la energía, estamos hablando, pues, que el grupo de empresas y organizaciones que hacen lo mismo, que fabrican productos sustitutos que son cercanos entre sí, o sea, el bosque y los árboles cercanos a las empresas. Y los factores de cambio, como les decía, son aquellos generadores de dinámicas fundamentales que influyen sobre la estructura de la industria, sector o mercado. Entonces, pues lo primero que está en la caricatura es que no podemos decir que todo y nada es driver. No todos dan lo mismo, no todos están en el mismo lugar. Nosotros tenemos que tratar de peluquear, como decimos, de darle forma, y no podemos simplemente hacer como una lista de chequeo donde todo nos da lo mismo. No, nosotros tenemos que discriminar y tenemos que leer bien ese entorno para poder entender esos factores transformadores del modelo de negocio de las organizaciones y de la industria. Entonces, el factor de análisis nuestro, la unidad de trabajo, es el driver. El driver es un factor de cambio, ¿cierto? Un factor direccionador, impulsor de cambio, que puede ser positivo o negativo. Después lo podemos transformar en amenaza o en oportunidad, pero que concentra en sí un potencial de cambio importante. Entonces, ese driver es para nosotros el equivalente al número para los matemáticos o las notas musicales para los músicos. Es nuestra unidad de trabajo. Entonces tenemos que entenderla bien. En su pasado, su presente, para poder ver hipótesis acerca de su comportamiento futuro. Entonces, pues tenemos que tratar de entender bien de qué trata un driver y cómo se mueve ese driver o factor direccionador en el tiempo. Dicho esto, bueno, ¿cuál es el proceso que nosotros hacemos para ver nuestros pacientes, que son los drivers, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer un primer punto, que es abastecernos de información, ¿cierto? El otro, como si fuéramos buenos cocineros, tenemos que curar, entre comillas, tenemos que filtrar, tenemos que entender bien cuáles son las buenas fuentes de las no buenas fuentes de información, y después le tenemos que dar sentido, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener un flujo de trabajo que coja la información estructurada y desestructurada que hay en el entorno informacional. La información estructurada, por ejemplo, es aquella que ya nos viene procesada por filtros, alertas, suscripciones, búsquedas o redes sociales, pero que ya alguien ha discriminado y ha separado la data, ¿cierto?, de la información. La información tiene que tener sentido y tiene que tener contexto, no es cualquier dato. Cuando nosotros transformamos el dato en información, le damos sentido y contexto. Y cuando eso todavía lo curamos, lo volvemos conocimiento, entonces pues le damos otro tratamiento más, ¿cierto? Porque estamos viendo que ya le podemos extraer un determinado valor. Entonces, la primera parte es el abastecimiento, es ir por información estructurada, pero también desestructurada, a partir de nuestras fuentes primarias, por ejemplo, nuestras observaciones o nuestra detección continua, o surfeando, o sea, buscando en los medios, mirando pues todo eso que se comparte en todo tipo pues de medios sociales. Una vez tenemos nuestras carpetas llenas de información, entonces nosotros procedemos a, como decía uno de estos autores, curar la información. Entonces ya tenemos que mirar detalladamente los enlaces web, las referencias, los documentos, los diarios, los reportes, llevar una bitácora de búsqueda, tener claro cuáles son nuestros materiales, si tenemos artefactos audiovisuales, si tenemos videos, si tenemos todo tipo de composiciones de información, infografías, etcétera. Y después ya viene que ya tenemos la información clasificada y ya la hemos almacenado, pues viene ya darle sentido. Entonces, pues la metemos en un colador,
¿sí? En ese colador separamos la buena de la mala información, sintetizamos y analizamos. Entonces, cuando hablamos de una tendencia, eso no surge de la nada. Tenemos que responder por la documentación a partir de la cual estamos señalando la determinada tendencia, etcétera. O sea, a nosotros nos toca siempre hablar basados en la evidencia, ¿sí? Y evidencia que no sea sustentable, que no se pare en sus propios pies, pues no la podemos tener. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que ser muy rigurosos con el control de la información que estamos trabajando. Entonces, básicamente el juego es como el del armado de un rompecabezas. O sea, nosotros tenemos un entorno con muchísimas señales débiles de cosas que están pasando en el entorno. Esas señales, si las vamos uniendo y atando cabos, podemos encontrar unas tendencias, pero esas tendencias tenemos que hablar las más importantes, que esas sí son las que se convierten en los famosos drivers. Entonces, los factores direccionadores, digamos, no es cualquier tendencia que uno encuentre caminando por ahí. Tenemos que entender su incidencia en el modelo de negocio o su incidencia en el cambio estructural del sector. Entonces, pues, pero eso a nosotros nadie nos dice, es picho un botón que le sale automáticamente el listado de tendencias y además afinadas pues con nuestra empresa. Eso es algo que nosotros tenemos que interpretar y es algo que tenemos que conectar, ¿sí? Pero es un juego entretenido porque se trata de entender las señales, las tendencias y establecer relaciones para poder encontrar esos factores direccionadores de cambio. Entonces, es como una escalerita donde nosotros vamos decantando y atando cabos. Ahora, evidentemente, pues, hay noticias dispersas, unas están en un horizonte de 3 años, otras en un horizonte, por ejemplo, de 3 a 7 años, otras más allá de 7 años, por poner un referente simple. Entonces, nosotros tenemos diferentes horizontes temporales. Inclusive en nuestras compañías hay gente, no estamos mirando exactamente la misma empresa. Los de producción, los de ventas, los de calidad, los de medio ambiente están mirando en diferentes horizontes temporales. El ingeniero ambiental casi siempre tiene una mirada más larga, por decir algo, que el comercial que está parado en los próximos 30, 60, 180 días, etcétera. Entonces, nosotros todos vamos a clasificar la información en nuestros horizontes cognitivos. Por eso, un prospectista se parece a un coach de un equipo que trata de poner de acuerdo a los jugadores en unos mismos referentes. Ahora, ¿de dónde nos sacamos la información? No solamente del entorno, pues, de bases de datos estructuradas, de Internet abierta, de fuentes especializadas, sino que también de un equipo base y de un análisis, digamos, en red. O sea, nosotros tenemos que, como diría el Chapulín Colorado, tener las antenitas bien puestas, ¿cierto? Para estar teniendo un grupo principal, un grupo focal de exploración de, digamos, del horizonte principal de la empresa, de la universidad, pero también tener conexiones, tener expertos regionales, stakeholders conectados, equipos de marketing, equipos de innovación, lo que llamamos los Boy Scouts, que siempre están siempre listos, pues, para ayudarle a uno a entender el entorno. Entonces, es una labor de tejido, tanto de información primaria como secundaria. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre atando esos cabos y jugando, pues, a armar los rompecabezas de información. Entonces, con eso, ya nosotros lo que hacemos es mirar dos cosas. Primero, cómo es el proceso de evolución de las tendencias. Entonces, pues, lo que llamamos tendencias generalmente es lo que conocemos en la jerga de la perspectiva como las tendencias pesadas. ¿Como cuál? Por ejemplo, el envejecimiento demográfico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Tenemos que ir a la evidencia y constatar que efectivamente cada vez crece la población por encima de 60 años, que la población de niños de menores de 5 o de 5 a 15, pues ya no es la pirámide que había antes, sino que se parece más a un edificio, entonces la tasa de reemplazo de la población cambia, etcétera. Y eso tiene unas consecuencias, tiene unas implicaciones, pero esa tendencia nosotros la podemos constatar. ¿Cómo la podemos medir? ¿Cómo la podemos pesar? Pues tenemos que ir a los censos, ver cómo ha crecido la población y pues con base en esa información sociodemográfica cuantitativa, pues establecemos que efectivamente la población ha ido creciendo, se ha ido estancando, ha ido cambiando la composición poblacional, etc. Entonces, las tendencias pesadas, no pasadas, sino pesadas, entonces tienen una estructura estable, tienen una duración generalmente larga y tienen un impacto muy fuerte. Entonces, pues son muy reconocibles, ¿sí? O, por ejemplo, la influencia de Internet en el mundo,
¿cierto? Lo podemos medir de muchas maneras, hay muchas evidencias que nos ayudan a constatarlo. Cuando las tendencias pesadas se vuelven ya macro muy grandes, pues las bautizamos como megatendencias, pero pues, lo que importa es que son tendencias maduras. En cambio, las tendencias emergentes son como tendencias adolescentes, o sea, pueden mutar, todavía son lábiles, pueden desdibujarse, aunque vengan emergiendo, vengan surgiendo como una buena ola. Entonces, mientras las tendencias pesadas son como esos tsunamis que se llevan todo a su paso, las tendencias emergentes son olas intermedias, ¿sí? Que pueden decaer o pueden convertirse en tsunamis. Entonces, las tendencias emergentes también les tenemos que mirar la estructura, pero son menos estables que las tendencias pesadas, se pueden ramificar en subtendencias, pueden caer y perder su fuerza, o pueden, al contrario, elevar su curva. Entonces, las tendencias emergentes tienen que tener también una duración, pero es una duración un poco más cercana, alrededor de una década, algo así, ¿cierto? Y tiene que tener un impacto creciente, pero que no es el mismo de las tendencias pesadas, que es ya ineluctable, o sea, frente a una tendencia pesada, pues no hay como sino acomodarse, ¿sí? Y tratar de esquivarla o tratar de cabalgarla, pero la tendencia emergente, si uno le puede hacer el juego de cintura, todavía se puede uno preparar, todavía tenemos margen de maniobra frente a él. Mientras que el hecho portador de futuro es un nene, es un hecho que acaba de ocurrir en el pasado reciente, en el presente, digamos, inmediato, los 3 años, digamos, que nos rodean en este minuto, y que vislumbramos que pueden tener, digamos, una carga de futuro tal que se puede convertir en tendencia emergente y más allá en tendencia pesada. Entonces, por ejemplo, en las universidades hoy estamos discutiendo fuertemente si el aprendizaje pues, virtual llegó para quedarse y ahora nadie va a querer ir a la universidad para sentarse pues, e interactuar, o si vamos a ir hacia modelos mixtos. Todavía son hechos portadores de futuro porque falta todavía mucho para que se conviertan en tendencias emergentes. Hay partes donde sí, partes donde no, etc. Entonces, nosotros lo que hacemos es documentarnos y entender la curva de cambio de esas tendencias. Entonces, lo que es importante es que en la medida que se genera esa curva de cambio, inicialmente cuando estamos en la primera fase de un hecho portador de futuro, pues se están definiendo las características de un producto, de una cultura, de una tecnología, vislumbramos que puede surgir un nuevo paradigma, surgen nuevas reglas para resolver unos determinados problemas. En la segunda fase, que es la tendencia emergente, se eleva la rapidez del cambio, el rendimiento pues, de esos productos, cultura, tecnología, surgen nuevas estrategias y ahí es cuando ya los pioneros son reemplazados por los innovadores tempranos o los adaptadores tempranos que ven el potencial de los pioneros y aprovechan el punto de auge de esa tendencia. Y finalmente, cuando ya la tendencia se convierte en pesada y ya madura, pues ya es candidata a ser reemplazada, a que aparezca un nuevo paradigma, a que ya los problemas más complejos pues estén ocasionando pues que se acote ese potencial y estamos pensando en cómo saltar a la siguiente curva. Entonces, esto es apasionante porque nos va dando la transformación social. Entonces, para poner un ejemplo, que es algo importante, al principio nosotros tenemos muy bajas señales de ese cambio. Si son cosas que apenas ocurren de manera intermitente. Entonces, pongamos el caso, por ejemplo, de la introducción del iPhone como un tema comercial. Entonces, es un nuevo aparato que no tenía unos antecedentes muy claros, aunque pues, la pantalla táctil era viejísima y había muchas otras cosas, tecnologías disponibles, el concepto todavía no estaba tan claro. Entonces, aparece el concepto de ese tipo de lugar intermedio entre el computador y el teléfono, aparecen discusiones en la literatura quiz, en algunos congresos, en algunas compañías que publican cosas, bueno, y después ya pasan a los papers. Entonces ya esos conceptos ya comienzan a desarrollarse, aparecen nuevas palabras, etcétera, y eso pues es objeto de lo que llamamos de la vigilancia científica. Entonces miramos la aparición de nuevos términos, nuevos conceptos en las bases de datos científicas. Y después comienza la vigilancia tecnológica, comienzan a aparecer señales de que hay nuevas alianzas de investigación y desarrollo, que hay nuevas aventuras compartidas de negocios, que hay sociedades comerciales nuevas,
que hay nuevas compañías, etcétera. Después aparecen patentes. Entonces, ahí miramos en las bases de patentes dónde está el nuevo conocimiento, dónde están resolviendo nuevos problemas, etcétera. Después viene la vigilancia comercial, cuando ya se desarrolla ese producto, y generalmente, pues uno se da cuenta, como cualquier humano, que hay un nuevo producto cuando ya se anuncia y ya se comienza a vender. Entonces, pues evidentemente esa venta del producto ha sido precedida de esa cantidad de elementos previos, pero si no los vemos y no estamos pendientes de esa intensidad de señales, entonces no logramos entender para dónde va. Entonces, lo que nosotros hacemos es, pues, echarle el ojo, como se dice en la calle, a las señales débiles, porque cuando ya son compartidas, cuando ya todo el mundo las ve, pues ya la oportunidad, pues, baja. Esto es inversamente proporcional. El margen de maniobra es alto al principio de la curva y muy bajo al final. Entonces, pues, lo que nosotros tenemos que aprovechar es montarnos en esa ola cuando está ocurriendo, porque ya cuando está arriba, pues ya es una ola para todo el mundo. Entonces, de acuerdo con esto, pues hay diferentes posiciones. Entonces, esta es la misma curva, pero vista desde otras formas de ver. Entonces, en este ciclo de vida del cambio, entonces, digamos, estamos parados hoy y comienza pues la curva. Al principio, pues comienzan unos innovadores que se comienzan a referir algunas cosas nuevas. Hay científicos, artistas, radicales, místicos, gente que está, digamos, creando nuevas prácticas, nuevas formas de ver las cosas, etcétera. Y eso, pues, no, obviamente, al principio son algunos casos locales, cosas por ahí, por un lado, por el otro, pero nada, digamos, que tenga muchos hechos y datos que se repitan consistentemente. En la medida que ese comportamiento avanza, ese número de casos y ese grado de conciencia pública acerca de ese fenómeno aumenta y al final ya se vuelve algo global, ya se vuelve, deja de ser local, se vuelve disperso por todo el mundo, hay tendencias, megatendencias, etc. El hecho es que siempre hay detectores de tendencias que están pendientes de esto y miran pues el comportamiento de los adoptadores tempranos y ahí es cuando generalmente se logra la visibilidad de los periódicos, las revistas, los websites, los journals, los blogs, etcétera, de analistas que identifican ya las tendencias. Y ahí es cuando, digamos, ya se hace el reconocimiento de que algo ya está pasando de un hecho portador de futuro a una tendencia emergente. Pues obviamente los adoptadores de tardíos llegan es cuando ya la curva ha crecido mucho y después eso se convierte pues en una corriente principal, ya llega la mayoría, llegan los retardados, llegan las instituciones gubernamentales que siempre llegan tarde y ahí ya se, digamos, se reconoce como tal la tendencia propiamente dicha. Y por supuesto, en el comportamiento de esa tendencia, pues el tiempo es muy variable, porque en el caso, por ejemplo, tecnológico es cada vez más corto, mientras que las tendencias socioculturales, pues, son largas, que son dependientes de la historia, de la cultura, etc. Entonces, los ritmos de cambio son muy diferentes en lo tecnoeconómico, en lo territorial, lo organizacional y lo sociocultural. Y obviamente las tendencias económicas, sociales y ambientales son más fácilmente cuantificables que las políticas o las culturales o las psicológicas, por ejemplo. Entonces, pero básicamente esto es lo que hemos entendido de cómo se comporta el cambio. Entonces, el otro punto también que es un poco difícil es que a veces las señales y el valor de la información van cambiando. Entonces, por ejemplo, si pensamos el tema que hemos hablado varias veces de la introducción de un negocio nuevo que sea el de la carne alternativa, ¿cierto? Y nosotros miramos, pues, la data de hoy, pues uno no lo ve en los supermercados, es carísima, entonces pensamos que eso no va a ocurrir nada con eso, ¿cierto? Pero en ese mismo momento están pasando cosas que van impulsando la curva y se están dando señales que están dando mensajes sobre el declive de la carne, sobre cómo cada vez hay más presiones sobre la carne animal por su relación pues, con el consumo y la producción pues, de CO2 y de oxígeno, etcétera. Y cómo van cambiando y la aparición pues, de los nuevos sustitutos, que los insectos, que la planta de que las dietas basadas en plantas, en carne basada pues, en plantas o carne de laboratorio, etcétera. Entonces, normalmente mucha gente se confunde en cómo sintoniza esas tendencias y esas señales de cambio, porque las tendencias de hoy pues pueden decaer mañana o la data de hoy pues es muy incipiente y uno no logra visualizar. Entonces normalmente pues uno tiene que aprender a mirar los tres horizontes temporales,
corto, mediano y largo plazo, y no sacar razonamientos solamente basados con la data de hoy sin mirar las tendencias de mañana. Entonces, esto pues al final pues, nos exige una gran cantidad de investigación para nosotros documentar las tendencias, mirar las evidencias y las señales, soportar y sustentar cuál es la investigación de apoyo, y poder ya bautizar esas tendencias y hacer análisis concisos que nos den ideas sobre el tiempo de duración de esa tendencia, sobre el impacto que tiene, sobre el sentido, si es positivo, negativo, etcétera. Y la última columna, si es política, económica, social, cultural, ambiental, científica, tecnológica. Entonces, pues es un proceso permanente de trabajo sobre la información para capturar y para perfeccionar pues la información sobre esas tendencias. Entonces, ese es como lo que es la cocina por dentro. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Y el ejemplo es del cambio estructural global que hemos mencionado y tendencias en energía. Entonces, recordarán que hace unas clases estuvimos hablando de esto, que estábamos no en una época de cambios, sino un cambio de época, un cambio generacional muy fuerte, un cambio, no una sumatoria de pequeños cambios, sino grandes cambios que se dan en 5 grandes esferas. La transformación ambiental y de sostenibilidad, la transformación productiva, tecnológica, educativa, que es lo que llamamos comúnmente la cuarta revolución industrial, la transformación geopolítica y geoestratégica, la transformación política institucional de seguridad, paz, defensa, y la transformación sociocultural y digital. Son 5 grandes ámbitos que están todo el tiempo entrelazándose. Entonces, ustedes recordarán que cuando dijimos en los 90 que la globalización había llegado para quedarse, pues estábamos viendo las cosas fundamentalmente desde la transformación productiva y tecnológica, ese determinismo tecnológico, pero poco a poco nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la convivencia multicultural y el choque civilizacional sí era verdad. Nos hemos dado cuenta que el cambio de poder y del equilibrio geopolítico y estratégico también era verdad, ¿cierto? Y que las instituciones no siempre cambian en el sentido deseado ni con el ritmo deseado, y que también era verdad. Entonces, y hemos caído en cuenta que la principal transformación hoy es la ambiental y de sostenibilidad, que es la de la casa común. Entonces, pues hoy estamos en un replanteamiento de paradigmas y entendiendo que el mundo se nos escapa de las manos, que no lo podemos controlar, y que avanza pues cada esfera a su propio ritmo. Entonces, lo que hoy sentimos pues todos es una gran ansiedad, un gran malestar, inestabilidad, zozobra, nos sentimos incómodos con la carestía. Nosotros en Colombia tenemos la inflación más alta de los últimos 23 años y vemos nubarrones en la economía y no sé qué, y todo el mundo está demandando un rumbo claro, ¿sí? Políticas de Estado, solución de problemas estructurales, y lo que entendemos entonces es que este cambio estructural global nos está generando tanto transiciones de los modelos de desarrollo como este famoso cambio de época. Una de esas transiciones de modelos de desarrollo es la energética. Y esta sí tiene, digamos, un sentido muy reconocible. O sea, ya sabemos que vamos a cambiar una matriz energética por otra, esta energía cargada de energías fósiles por una de energías limpias. Eso creo que lo entendemos todos. Pero no sabemos bien cómo se va a dar esa transición, pero sabemos hacia dónde va. Tiene un sentido conocido, lo que nosotros llamamos como el cambio tipo 1. O sea, sabemos hacia dónde va, lo podemos reconocer, los identificamos, etcétera, y no es esa disrupción pues tan terrible que a veces nos quita el horizonte y no sabemos para dónde vamos. Entonces vamos a ver esta transformación energética. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, este es un ejercicio real que hice alguna vez y que lo quería compartir con ustedes. Entonces nos vamos a fuentes de información serias. Entonces nos vamos al sitio de tendencias globales y escenarios del Banco Interamericano de Desarrollo y el diálogo, que es el diálogo interamericano. Nos vamos a el sistema de análisis de política y estrategia europeo, que es del Parlamento Europeo, que tiene su propio sitio. Nos vamos a las biblioguías de la Biblioteca de la CEPAL, que hay una de Prospectiva y Desarrollo, y vamos a ir al Foro Económico Mundial. Pues todos conocemos que es la meca pues, del pensamiento económico neoliberal, que es muy importante. Entonces, pues vamos a ver distintos documentos que salen en esos buscadores sobre el tema de energía. Y entonces comenzamos a constatar. Entonces, esta es una búsqueda que hice en 2020, por eso termina ahí, no la actualicé en 2022, porque lo que interesaba era la estructura de análisis. Entonces, comenzamos a darnos cuenta
de que hay informes muy serios sobre transición energética. Y vamos viendo las instituciones fuente y son instituciones y autores de primer nivel global. Entonces son entidades como la Agencia Internacional de Energía Renovable, en caso multilateral, o la Shell, o el Foro Económico Mundial. Entonces vamos viendo la seriedad de estos autores. Entonces, pues vamos viendo los diferentes reportes, los vamos bajando, de acceso público, y vamos viendo cómo es la discusión. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de energía, cambio climático y desarrollo sostenible a nivel global. Entonces vamos viendo igual diferentes instituciones de primer orden, ¿cierto? Banco Mundial, la Universidad de París, el Atlantic Council, SPAS, bueno, el Foro Económico Mundial, y vamos viendo que no es un cuento de uno, sino que sí hay tendencias que están siendo observadas por estos actores internacionales de primer orden, que tienen su cuantificación, que tienen sus data, que tienen todos sus elementos. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de energía y recursos naturales, lo mismo, bancos de primer nivel, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Agencia Internacional de Energía, la propia Organización de Países Productores de Petróleo, los noruegos, bueno, gente muy enfocada que está produciendo este tipo de reportes. Y todos ustedes ven los horizontes también 2050, 2040, 2050. Entonces, esa idea que tenemos en América Latina, que nadie hace esto, está completamente equivocada. Y además que cada vez no puede decir nada a largo plazo porque también no tienen nada que ver con la producción internacional de información estructurada en esta materia. Uno ve, efectivamente, la evidencia muestra que hay estudios cada vez de más largo plazo. Lo mismo también con los panoramas globales y regionales. Entonces, igual, firmas tan serias como McKinsey Global Institute, Exxon, el Consejo Mundial de Energía, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno inglés, etcétera. Y también vamos viendo que hay panoramas y hay revisiones anuales, como también hay proyecciones de muy largo plazo. Entonces, bueno, de ahí es que nos nutrimos también estudios nacionales de casos como Guyana, como Irlanda, como Argentina, como Panamá, Greenpeace en Brasil, Gobierno de México. Bueno, nos damos cuenta que efectivamente esto sí tiene una viabilidad de largo plazo. Entonces, de ahí sacamos la información que vamos a estructurar. Entonces, también, por ejemplo, las grandes instituciones internacionales que pues pilotean, lideran el sector, ¿cierto? La Agencia Internacional de Energía Renovable, CEPAL, la Fundación Bariloche, la Organización Latinoamericana de la Energía, etcétera, pues hacen sus reportes continuos. Entonces, la primera regla es no decir nada que no esté constatada y obviamente hacer un panorama lo más completo posible. Dicho esto, después de que hemos documentado, ahora sí vamos a hablar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las grandes tendencias ambientales? Porque ya la energía se ve muy conectada con el medio ambiente. O sea, ya la energía, ¿cierto? Como requiere mayor intensidad de recursos y capacidades, pues requiere que los sectores conexos, contiguos, complementarios funcionen. Y el principal del cual se abraza es el sector de medio ambiente. Entonces, en los ODS, pues podemos constatar que ya el mundo tiene la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que las mediciones y el acuerdo del cambio climático ponen unas presiones muy fuertes, que el mundo urbanizado y la gestión de ciudades sostenibles es un hecho, y los programas en todo el mundo, que hay que mirar cómo ese desequilibrio del sistema de ciudades y la concentración económica y poblacional pues altera los consumos de energía, cómo también se están generando capacidades para la valoración y gestión de los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, etcétera, y todos vamos encontrando las tendencias una a uno con su comportamiento, sus actores, su estructura, su impacto, etcétera. No las voy a detallar aquí porque no es el objeto, pero se trata de documentarlo así como les mostré con las cifras, con los actores principales, etcétera. A cada uno le armamos como una especie de hoja clínica para poderla detallar. En las tendencias geopolíticas y geoestratégicas, pues vemos cómo decrece la relevancia de Europa, de Japón, de Estados Unidos, de una parte, y va creciendo de otra parte la importancia de China, de India, de Rusia, de Brasil, de Sudáfrica, del este del Asia, cómo se va configurando un mundo multipolar que va cambiando las demandas de la energía,
cómo se replantea el rol estratégico de las potencias nucleares, caso por ejemplo de Corea del Norte, y toda esa presión que mete, cómo hay cada vez mayores demandas para que la energía lidere los procesos de integración regional. Bueno, en el caso nuestro, cómo los países del Pacífico latinoamericano también van direccionando rutas hacia la integración energética. Entonces, esto lo decía yo hace 2 años, crece la relevancia de la energía como sector estratégico en un mundo más abierto, más inestable, más incierto y altamente conflictivo. Y fíjense ustedes cómo la energía hoy tiene la llave del conflicto entre Ucrania, Rusia, ¿cierto? La OTAN y todos los aliados de Rusia, y cómo hay toda una geopolítica hoy alrededor de la energía. Entonces, eso no aparece de la noche a la mañana, ya esas tendencias, digamos, estaban preestablecidas. Ahora, en cuanto a la transformación político-institucional de paz, seguridad y defensa, pues lo que está mostrando estas tendencias, su implicación, que es lo que yo pongo en rojo, es que está exigiendo mayor calidad administrativa, financiera y organizacional para el Estado, ¿sí? Porque pues no solamente tiene que garantizar las fuentes antiguas, fósiles, y pensar las nuevas, sino como ese salto mortal. Hoy, por ejemplo, en Colombia hay un debate furibundo porque el nuevo gobierno quiere desestimular y acabar la exploración de nuevas fuentes energéticas que vengan pues derivadas del gas, del petróleo. Pero resulta es que nosotros dependemos en el financiamiento del Estado de eso. Entonces, yo no puedo decir simplemente que dejo de explorar de la noche a la mañana sin asumir la responsabilidad de la transformación productiva colombiana, porque el hueco que nos deje, lo que dejemos de explorar en unos años, pues ¿quién va a pagar esa cuenta? Entonces, aquí estamos agarrados de las mechas sobre esa transición. Entonces, evidentemente, ¿cierto? Lo que pase con Ecopetrol, los vaivenes del mercado, los anuncios que haga el gobierno, pues influyen en todo eso. Entonces, el peso está en los niveles más devaluados de toda su historia y estamos pues en un momento bastante difícil, porque pues el Estado no basta con que declare que va a hacer la transición energética, sino cómo la va a hacer, sobre todo cuando el sector petrolero pesa tanto en la economía colombiana y en sus exportaciones. Entonces, pues, evidentemente, para poder manejar la energía hoy, pues tenemos que mirar la transformación del Estado, de la gobernabilidad, de la gobernanza global, ver esas exigencias del desarrollo institucional, de la gestión pública efectiva, todas estas tendencias del gobierno electrónico y gobierno abierto, desde las alianzas público-privadas y la participación, de toda esta influencia nociva que tienen las redes transnacionales de corrupción, violencia, narcotráfico, que erosionan la efectividad de estas grandes empresas públicas, como ocurrió con Petrobras en Brasil o con Pemex en México, etcétera. Entonces, ahí vamos viendo la lectura multidimensional que les decía, le vamos dando la vuelta al tema de la energía. Por último, están las tendencias socioculturales y digitales, que influyen en la transformación de las demandas ciudadanas, en las nuevas posibilidades de acción colectiva y colaboración en red. Ustedes saben que hoy, por ejemplo, se puede producir energía desde las casas y conectarla con las redes, que hay muchas formas de producción de energía, que hay pues todo un cambio del perfil demográfico, educativo y epidemiológico de la población global, que hay demandas sociales nuevas, hay una presión de una nueva clase media mundial, hay una sociedad digital y de redes sociales que presiona por cada vez más y más y más almacenamiento de información, para el cual hay que gastar mucha energía, hay unas plataformas mundiales interconectadas que demandan más energía, hay cada vez más demandas de inclusión y ciudadanía digital que presionan por más energía, etcétera. Entonces vamos viendo pues todas las aristas de cómo la energía va siendo, digamos, presionada de afuera hacia adentro por todas estas fuerzas. Entonces, obviamente yo los pongo como punticos nomás, pero cada una de estas tendencias hay que explicarlas, hay que hacerles su biografía, ¿cierto? De dónde vino, dónde está la situación actual, sus cifras significativas, sus actores significativos, su comportamiento, etcétera. Por último, pues ya entrando a lo más conocido, pues las tendencias ya tecnológicas, productivas y educativas, que tiene que ver con todo esto de la emergencia de la sociedad de conocimiento, la economía de conocimiento, la convergencia tecnológica, las tecnologías emergentes, la innovación abierta, los sistemas colaborativos, la especialización inteligente de los territorios, la presión por el cambio sectorial
de la educación, los nuevos modelos pedagógicos e institucionales que presionan, ¿cierto?, muchísimo a que el sector energía se adapte e innove mucho mejor y más rápido para adecuarse a esa transformación productiva y educativa que está operando en el mundo. Entonces, se le piden tecnologías nuevas a un ritmo vertiginoso, se pide, digamos, surgen también nuevos perfiles profesionales, nuevas formas de energía, y todo eso va requiriendo que las universidades respondan frente a esto. Esto se los he mostrado ya varias veces, pero a mí me encanta. ¿Yo qué hago? Es el perfil de la revolución industrial que realiza William Hallal en Techcast, donde pues claro, hay que seguirle la pista a todas las tecnologías nuevas, que es esta parte verde que está aquí a la izquierda. ¿Sí? Este monitor tecnológico nos va diciendo que más o menos para cuándo se esperan las tecnologías principales que emerjan y su probable tamaño de mercado. Pero obviamente ya la energía del medio ambiente no depende solo de lo que pase en la casilla verde, porque lo que pasa en las otras casillas también importa. O sea, si hay un cambio significativo en transporte o en espacio o en tecnologías de información o en manufactura y robótica, eso va a influir transversalmente sobre el tema verde. Entonces, evidentemente, pues se requiere mucho más conocimiento, o sea, el propio, pues, sobre energía y medio ambiente, y el conocimiento transversal que nos va aumentando, pues, posibilidades tecnológicas y que nos muestra, pues, nuevos caminos para el sector. Entonces, finalmente, pues, tenemos una grandísima presión de la disrupción limpia de la energía y el transporte hacia una movilidad y un desarrollo sostenible. Entonces, ya vemos que la energía solar ya está en el mundo, los vehículos autónomos, los vehículos eléctricos, la energía distribuida y participativa, esto que les decía de las redes, de los grids de energía, los nuevos modelos de negocios y finanzas de la energía, y todo eso hace pues que este sector sea extremadamente dinámico hoy en día. Y ese sector estático que veíamos antes de la energía, de las grandes empresas, que siempre duraban, que mandaban la parada, empresas nacionales, etcétera, pues cada vez sea un sector mucho más competido y más abierto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la disrupción de la energía solar, pues ya tenemos una disponibilidad importante de energía solar barata, con alta penetración, donde hay un crecimiento exponencial de ese mercado de la energía solar, hay unos costos decrecientes, hay instalaciones de rápido crecimiento, ya hay plantas de operación ininterrumpida, hay baterías solares de diferente tipo, hay cambios de los esquemas de energía solar de almacenamiento, hay energía solar nocturna. Bueno, y ya vemos cómo eso comienza la sustitución y la complementariedad tecnológica y estratégica. Lo mismo el tema de las finanzas, por ejemplo. No es solamente lo duro, también los temas blandos, los nuevos modelos de negocio, por ejemplo, la energía solar, las finanzas participativas o nuevos instrumentos de titularización de fondos de inversión inmobiliaria, sociedades limitadas, la sustitución, pues, organizacional, etc. Entonces, ya hablamos, pues, de energía distribuida y participativa, claramente hay nuevos jugadores en la industria, hay un crecimiento exponencial en esa producción de energía solar, y eso va mostrando, pues, cómo va aumentando su participación en la matriz energética, cómo eso también rebota en la industria inmobiliaria, ya es un criterio, por ejemplo, para la compra de casas, donde la Big Data aumenta ese rendimiento de las energías limpias, donde hay diseños en red distribuidos, hay presión para las empresas de servicios públicos, hay cambios, pues, en el almacenamiento de la electricidad distribuida y en el sitio. Entonces, todas esas tendencias están ahí y nos muestran cómo pues los vehículos eléctricos y los autónomos ya son una realidad a partir de los modelos de negocio de economía compartida y colaborativa. Hay fenómenos como la carga gratis, disrupciones en los modelos de negocios, sistemas operativos de diferente nivel, grandes jugadores globales fuera de la industria automotriz como Google, Apple y otros han entrado a pilotar los vehículos autónomos. Los carros ya se ven como modelos de servicios, cambian las industrias de los seguros pertinentes. Entonces hay una demanda de la energía por jugadores externos a la industria para mover todo esto, ¿cierto? Entonces, pues, al final, pues ya vemos que tenemos todo un panorama ambivalente de largo plazo que surge de esas fuentes, de la lectura de esos documentos, y donde ya podemos ver que hay unas
alertas de la obsolescencia creciente del petróleo, el gas natural, el carbón, la energía nuclear, las empresas eléctricas y los vehículos convencionales, y por otro lado, una revalorización, una tendencia creciente en la energía y el transporte, ¿cierto? Una revolución industrial que quiere que cambie esa matriz energética. Entonces, en ese panorama ambivalente, pues ya después de eso, pues miramos las diferentes consecuencias. Y para eso, pues, tenemos hace mucho rato inventado el esquema de Michael Porter, donde ustedes saben que ya podemos, con todas las tendencias anteriores, pues mirar quiénes son los grandes competidores actuales, quiénes son los que están entrando a la competencia existente, cómo cambia la relación con los proveedores, con los compradores y el efecto de los productos sustitutos. Entonces aquí, pues habíamos quedado con el amigo Ariel que íbamos a hacer un pase gol para que chilenizara un poco cómo todo este marco global está entrando en Chile. Así que, mi querido Ariel, todo tuyo. Bueno, Javier, yo comentarios ya más bien respecto de la industria energética, ya, y cómo ha ido cambiando en Chile. Yo iba, en la medida que ibas avanzando, iba revisando cuáles son esas grandes tendencias, esos drivers que se han ido dando desde hace bastante tiempo y que, claro, hoy día los identificamos con bastante claridad. Lo interesante habría sido tal vez haberlos identificado hace 10 años atrás, ya no hoy día, tenerlos con tanta claridad. Yo diría que el, el más relevante elemento, a mi juicio, no sé qué opinarán los presentes, pero a mi juicio, el, el factor estratégico que más ha movilizado a la industria de la energía en Chile tiene relación con las presiones ambientales y socioculturales, ¿ya? Yo diría que eso ha movilizado fuertemente la innovación en la industria. Yo recuerdo hace cosa de 10 años, será, o tal vez un poquito más puede ser, pero no mucho más tampoco. Eh, Teníamos casi una suerte de consenso en Chile de nuestro gran potencial hidroeléctrico, ¿ya? Sabíamos que teníamos grandes ríos que corrían de cordillera a mar y por lo tanto la hidroelectricidad era nuestra, pero surge a propósito en ese sector una idea de gran inversión, ¿ya? Que ahí recordarán el nombre Hidroaicén, tú seguramente tienes el dato de decir que genera una, eh, yo diría, una fuerte movilización ciudadana respecto de la protección del medio ambiente en estas grandes inversiones energéticas, ¿ya? Amén también de que teníamos ya algunas experiencias con inundaciones de vastos sectores de terreno para generar esta capacidad hidroeléctrica en otras inversiones más antiguas, ¿ya? Que hidroaicén. Dicho eso, eh, o tras cartón, lo que vemos hoy día ya no es solo la preocupación por lo hidroeléctrico, sino que es la preocupación por la intervención del medio, ¿ya? Cómo las formas de energía intervienen en el medio, ¿ya? Porque yo diría que hasta hace unos 5 años atrás incluso, no tanto tiempo, si uno hablaba de energía eólica en Chile, todos lo entendíamos como energía limpia, ¿ya? Cuando hablábamos de mareomotriz, energía limpia, energías alternativas limpias, ¿ya? Pero resulta que hoy día incluso proyectos de energía eólica se transforman ya en espacios de discusión ciudadana respecto a la intervención del medio, ¿ya? Yo recuerdo
profesor, esto me trae a la memoria, un profesor que tuve yo a propósito de un curso que estuve en CEPAL, don Roberto Guimaraes, él decía, es que el problema no es ambiental. Ustedes, todos pensamos en el problema ambiental. Vamos a un lugar, decía, donde sea inaccesible para el ser humano. Y ahí ustedes van a encontrar que no hay problemas ambientales, ¿no? El problema es humano, de cómo el ser humano se inserta en su medio. ¿Ya? Y entonces, claro, más allá de si es hidroeléctrica, si es fósil, el tema hoy día es cómo interactuamos nosotros con nuestro medio, con nuestro territorio. ¿Ya? Yo diría que eso ha sido especialmente movilizador, sobre todo para la generación de, acá en Chile, de fuentes o de proyectos de generación hidroeléctrica a escalas más amigables. Ya no hablamos de una hidroelectricidad con grandes represas, sino que más bien eh, hidroeléctricas de paso, que le llamamos, ¿ya? Mucho más amigables con el medio, pero a una escala más reducida. Creo que eso mismo se va a empezar a replicar en todos los otros tipos de energía, ¿ya? Un modelo más pequeño, más amigable. Lo segundo, que es innegable también el impacto de la baja de costo de las tecnologías, ¿ya? Antiguamente, bueno, no dice antiguamente, una década atrás, se decía sí, pero esas fuentes de energía son impracticables porque son poco productivas frente a la demanda, ¿ya? Generan una baja cantidad de energía frente al costo y frente a la necesidad energética que hay. Ha ocurrido finalmente que el costo de las tecnologías ha bajado muy rápidamente en Chile y, por otra parte, estas fuentes de energía alternativa también han incrementado, merced del avance tecnológico, su mayor capacidad de generación. Por lo tanto, ahí hay yo diría, un segundo elemento movilizador importante. ¿Ya? Tiendo a visualizar esos dos, ¿ya? Como los elementos principales. No sé si los compañeros que están conectados visualizarán algunos distintos, pero para mí esas dos fuerzas son las más importantes. Ahora, esto, y con esto termino por virtud del tiempo, yo creo que esto obedece a un cambio de modelo general, ¿ya? Donde por un lado hay un paradigma tecnoproductivo que está cambiando desde lo grande a lo pequeño, ¿ya? Ya de hecho se habla de ciudades más pequeñas, ojalá de toda la tendencia es hacia escalas más reducidas, ¿ya? Se entiende que escalas de producción más reducidas son más amigables con el medio ambiente, ¿ya? Por lo tanto, ese yo diría que es la mirada. Ahora, eso nos lleva a modos de regulación donde la expectativa ciudadana es que precisamente se regulen sobre todo las inversiones de gran tamaño, ¿no? Inversiones de gran tamaño que antiguamente nos generaban un gran volumen de energía y por lo tanto hoy día la expectativa es que estas inversiones de gran tamaño sean mucho más acotadas y también más amigables con el medio ambiente, ¿ya? Y por lo tanto, lo que conocemos como régimen de acumulación del capital también cambia, ¿ya? Desde las grandes plantas a plantas más pequeñas, ¿ya? Merced a todas esas transformaciones es que yo veo que hoy lo pequeño es la tendencia, la importancia
de cómo lo de reducida escala lo asociamos a lo amigable con el medio ambiente. Hasta ahí llego, no sé qué verán mis colegas. Vale, no sé quién más quiera participar en la lectura multidimensional, pues, y dinámica en Chile y quiera agregar algún tipo de comentario. Yo quisiera agregar que a lo que dice Ariel, hay otros factores que están influyendo en el tema de esta revolución energética. Al darnos cuenta como país que teníamos unas ventajas comparativas muy grandes, porque teníamos mucho sol, mucha luminosidad. Eso nos da en el norte de Chile una tremenda ventaja, ¿ya? Que la capacidad que tiene hoy día el norte de Chile para producir energía solar, ¿ya? Le permitiría cubrir toda la demanda de Latinoamérica fácilmente. Pero también nos encontramos con algunos cuellos de botella. Y eso hace que se estén pensando en proyectos más pequeños, ¿ya? De hecho, Copec, la empresa Copec, que es una empresa acá en Chile muy grande, ¿ya? Es un holding muy grande, eh, ingresó al mercado con un proyecto que pretende entregar a través de todo Chile, o sea, construir pequeñas centrales, eh, tanto solares como eólicas, de forma de irlas anexando a la red que ya está, eh, ingresando, digamos, a la red que ya está construida, puesto que construir hoy día una red de transmisión eh, genera por lo menos 5 o 6 años. A lo menos me quedo corto. Y eso ha generado también últimamente que entren en cesación de pago algunas empresas de energía solar, por no poder entregar esa energía y tener que botarla. Eh, y esa fuerza, también la otra fuerza que también estoy de acuerdo con Ariel, que es una tendencia a la generación de empresas y de ciudades más a escala humana, más, más pequeñas, puesto que las grandes ciudades consumen mucha energía, mucho tiempo de las personas en los traslados. Así, Santiago ha sido típico de eso, en la cual una persona a lo menos pierde 2 horas o más de 2 horas diarias en ir de su casa a su trabajo por las tremendas distancias. Entonces, hay fuerzas, y esas dos fuerzas para mí también son las que están motivando, ¿m?, este cambio tecnológico tan radical. Tenemos ventajas comparativas, podemos, de hecho, hacer hidrógeno verde, digamos, de energía verde que se llama, tanto en el norte como en el sur. Los cuellos de botella todavía son las transmisiones, ¿no?, los sistemas troncales de transmisión. Y también el tema de la escala humana. Ahí hay una cosa que se está debatiendo en todo caso, porque el reducir los tamaños de este tipo de empresas productoras, las economías de escala se pierden y la sociedad tiene que aceptar que algunos costos adicionales tiene, o sea, nada es gratis y que algunos costos va a haber que asumir. No sé hasta dónde la población está tan consciente de eso, porque en Chile todavía de repente hay un sentimiento de que las cosas son gratis y las cosas no son gratis. O sea, hay costos que asumir, pero hay que contrastarlo con los beneficios que tiene. Y ahí hay que hacer un balance. Eso. Qué interesante, Juan Antonio. Tenemos la mano alzada de Eduardo. Sí, gracias. Hola Javier. Hola Ariel. Eh, yo creo que hay dos factores adicionales que han ido acelerando todo el análisis y toda la búsqueda de alternativas. Uno que es indudablemente el cambio climático, que atentó directamente contra la matriz energética que teníamos en Chile, a la nueva matriz energética que hablaba eh, Ariel respecto a cambiar de centrales de acumulación a través de inundación de terrenos, de creaciones de embalses, a centrales de paso.
los ríos llevan menos agua, llueve menos, y llueve en periodos que antes no llovía. Entonces, el tema climático ha afectado directamente la necesidad y la provisión de energía en periodos diferentes, en zonas que antes no tenían problemas de energía, porque no tenían problemas hídricos, ¿ya? Hoy día sí los tienen. Entonces ese hay otro elemento que nos ha ido obligando a buscar nuevas soluciones y acelerar un poco la evaluación y tantear, digamos, porque muchas veces se ha tanteado más que se ha prospectado, soluciones que pudieran funcionar. Eh, Hay muchas cosas artesanales que se han buscado en el desierto, como decía Juan Antonio, hay extensiones inmensas de placas solares, de paneles que son cada vez mayores. También hay otros más artesanales, pero ese yo creo que es un elemento. Y otro elemento que ha sido transversalmente fundamental es el hecho que Chile no es autosuficiente en la producción de petróleo. Nunca lo ha sido. Siempre ENAP ha tenido que estar prospectando para buscar nuevas alternativas. Lo ha hecho en el Pacífico, lo ha hecho en los canales del sur, lo ha hecho en muchas partes. Pero siempre el aporte que tuvo esa prospección geológica de búsqueda de petróleo no fue un aporte tan grande a las necesidades de crecimiento de lo que era el volumen de demanda energética de combustibles fósiles en Chile. Pero sí ayudaba. Súmale a eso el precio del petróleo, la escalada que ha tenido, que el precio del petróleo desde hace 40 años atrás, de la década de los 70, que viene subiendo, más de 40 años, estamos hablando ya mucho más de 40 años, viene subiendo y sigue subiendo y va a seguir subiendo por distintas razones, ¿ya? Y como no producimos todo lo que podemos, o producimos una parte que no es fundamental para decir somos autónomos, a diferencia de lo que pasa con Venezuela, o creo que también con Colombia, que tiene una mayor proporción de su consumo interno eh, que se obtiene del mismo territorio, tenemos que comprar y tenemos que comprar caro. Y eso duele. Eso duele cuando un gobierno, cualquiera sea el signo, tiene que pensar en que el presupuesto nacional tiene que incorporar que el próximo año el precio del petróleo ya no va a ser de X dólares el barril, sino que va a ser X más 20, 25% el precio del barril. Y eso ha tenido que acelerar el tema. El presidente Lagos ya hace mucho tiempo habló de una nueva matriz energética de Chile, ¿no? Hace varios años atrás, y se empezó a trabajar un poco más organizado esto, pero tampoco ha sido tan continuo, tampoco ha sido una dinámica en la cual los distintos gobiernos hayan tenido una línea continua, un acuerdo transversal de invertir y poner muchas fichas en ese juego, y ha sido como ondulante, ¿no? Entonces, todo eso hace que hoy día estemos en esas soluciones que plantea Ariel, a las cuales yo adhiero total y absolutamente lo que dice, en que nos pilla además la transformación social, las nuevas demandas ciudadanas, el nuevo concepto de la cosmovisión que tienen los habitantes, sobre todo las nuevas generaciones más digitales, etcétera, etcétera, y nos encontramos en la situación que hoy día tenemos. Entonces, hay varios elementos adicionales. Bueno, Sí, Javier, gracias. Javier, antes de tu comentario, cierro 30 segundos porque se me quedó algo que lo tenía en la mente. Creo que los nuevos actores que vayan entrando también van cambiando en función del énfasis. Hace no tantos años atrás en Chile, el énfasis era la capacidad tecnológica para generar energía con las fuentes alternativas, ¿ya? Hoy, ya, y sobre todo con la disponibilidad de litio que tiene Chile, ¿ya? Hoy los nuevos actores están yendo hacia la capacidad de almacenamiento, ¿ya? Que es el gran tema, ¿ya? Cómo yo almaceno la energía que se genera en el día, la solar, para mantenerla durante la noche,
para que dure más tiempo y ahí la capacidad de, de baterías y todo eso, ¿ya? Eso quería agregar nomás dentro de todo ese escenario. Bueno, muy bien. Entonces, para cerrar mi participación, porque espero que ustedes sigan la conversación, lo que hicimos hoy fue mirar un ejemplo de cómo se puede hacer un análisis multidimensional y dinámico. Entonces pusimos la energía en el centro, vimos todas las dinámicas del cambio estructural global y les traté de mostrar cómo opera la metodología, es decir, la recolección de información, el procesamiento de información y cómo vamos encontrando esos factores direccionadores. Y una lectura, digamos, evolutiva de las tendencias, etcétera, para ver qué hay por dentro, pues, de esta cantidad de informes que uno puede encontrar en el entorno global. Entonces, pues, nos dimos a la tarea de rodear la energía desde las transformaciones ambientales y de sostenibilidad, la transformación geopolítica y geoestratégica, la transformación institucional, la transformación sociocultural y digital, la transformación productiva, tecnológica, educativa, y al final, pues, cómo eso va cambiando en el tiempo, la relación, pues, de entrantes en el sector, competidores existentes, la relación con proveedores, con sustitutos, todo ese campo tan enorme de la disrupción, la sustitución tecnológica, y pues eso nos hace ver que lo que nosotros muchas veces entendemos como una estructura de un sector estática, realmente cambia en el tiempo y a veces de una manera acelerada. Es un ejemplo pedagógico para que ustedes se den cuenta, pues, que ahí esto no surge de la nada, sino que surge un proceso, pues, muy reflexivo de mirar mucha información, de decantarla, etc. Y pues hace también un juego con las otras explicaciones que hemos venido dando. La vez pasada nos concentramos en los escenarios de prospectiva territorial, en fin, y bueno, iremos hacia los otros temas que ustedes quieren ver. Por ahora, pues espero que les haya parecido ilustrativo el ejemplo que teníamos en la mochila, pues, con Ariel hace unas semanas. Muy bien, Javier, muchas gracias, ¿verdad? Entendemos que tienes también ahora ¿cómo decía? Que volar virtualmente a Perú en unos breves minutos más, así que lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Quedamos con el compromiso, la próxima semana vamos a continuar con tendencias globales y yo voy a insistir, aquí me voy a tomar una licencia en virtud de organizador de esto, Javier. Análisis estructural, que es lo que a mí más me apasiona dentro de los temas, las variables, las movilizadoras, las más... Bueno, eso sí lo podemos ver también la próxima semana, ¿verdad? Claro que sí, Ariel. Vamos a verlo y simplemente terminamos el caso que traíamos para acotarlo y seguimos con el análisis estructural, por supuesto. Espero, pues, que les haya agradado la sesión de hoy y espero que estén muy bien. Saludos, Juan Antonio, Paulina, Linet, Paola, bueno, en fin, y que sigan disfrutando su día. Afortunados ustedes que van en vías de primavera. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Bien, un saludo cariñoso a todos. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. El próximo martes, siempre a la misma hora y por el mismo canal, le estaremos enviando el enlace para reunirnos. ¿Bien? Que tengan una muy buena semana, ¿verdad? Igualmente, chao. Y buen término de día. Chao, chao. Chao, Que estén muchas muy bien. gracias. Excelente clase. Chao, chao.